diestra de tu gran justicia, me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén. Qué lindo poder decir que día a día Cristo está conmigo. Por lo menos yo puedo decir eso. Día en día Cristo está conmigo. Tengo su palabra, puedo orar a Él y sé que Él está escuchando. Así que doy gracias a Dios por eso. Pueden tomar asiento. Adelante. Amén. Lindo servicio de cantos. Qué bueno es cantar al Señor juntos. Me alegro mucho. Hermanos, vamos a continuar nuestra serie donde estamos estudiando sobre la doctrina bíblica. ¿Ya? ¿Qué es lo que nuestra iglesia cree de acuerdo con la palabra de Dios? Y quería recomendarles un recurso que ya se los había recomendado antes, pero ahora lo traje como ilustración para que lo puedan ver. Este libro se llama Fundamentos de Teología Bíblica. Es un libro de doctrina bíblica. ¿Y qué es la teología sistemática? La teología sistemática es donde tú divides la Biblia en diferentes campos de estudio y vas desarrollando dicho tema. Por ejemplo, hoy nosotros vamos a estar estudiando sobre el tema del pecado. En unos minutos más vamos a empezar nuestro estudio. Entonces, si yo abro al índice de este libro, me dice en el primer capítulo, la doctrina de las Escrituras. Eso se llama bibliología. Después, la doctrina de Dios, teología propia. La doctrina de Jesucristo, cristología. La doctrina del Espíritu Santo, neumatología. La doctrina del hombre, antropología. Después, el capítulo 6 dice, la doctrina del pecado, amarteología. Entonces, bajo ese capítulo tiene el significado del pecado, la realidad del pecado, el alcance del pecado, y tiene preguntas de estudio sobre el capítulo. Ahora, no me malentiendan para los que están viendo en línea, no me malentiendan, este libro no es nuestra regla de fe y práctica, ¿cierto? Eso ya lo dejamos claro en la primera semana de nuestro estudio sobre doctrina. ¿Qué es nuestra regla? Hermanos, La palabra de Dios. me asusté, no respondieron muy rápido, dije, vamos a tener que empezar desde semana 1. Menos mal respondieron. La palabra de Dios, ¿cierto? Porque es inspirada y preservada providencialmente por Dios. Nuestro libro sagrado, la Biblia, la perfecta palabra de Dios, la que manda. Entonces, un libro así puede cometer errores porque fue escrito por un hombre. Este libro aquí no se equivoca nunca. Amén. Porque fue inspirado por Dios. Así que un recurso así es sencillamente una sugerencia, algo que podría complementar tus estudios de la palabra de Dios. Pero la Biblia no dijo, libros de doctrina son útiles para enseñar. No, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, ¿cierto? Entonces, la fuente de nuestra doctrina es la palabra de Dios. Un libro así es solo útil hasta tal punto que concuerda con la Biblia. Y si no, no. Por eso nosotros leemos libros y deseamos hacer lo que dice 1 Tesalonicenses 5, cuando dice retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Ya? Queremos leer un libro así como comer un pescado. Vas comiendo, tragando la carne y botando las espinas, ¿cierto? Entonces no todo lo que se lee se debe tragar, ¿ya? Excepto cuando sea aquí en este libro. Amén. El libro que acabo de recomendarles es uno de los libros de texto de Instituto Bíblico. Lo fue para el semestre pasado, también lo es para este semestre. Y nos queda una copia en la librería, por si alguien se interesa.
Este libro ya no se imprime, entonces me costó mucho encontrarlo impreso en castellano. En inglés sí es fácil encontrar, pero en español me costó. Entonces, la última copia que tenemos está allá, pero si tú quisieras una copia, igual lo tenemos en PDF, ¿ya? Entonces eso puede servir. La copia allá atrás cuesta lo mismo que pagué yo. En la librería no hay ninguna ganancia, se vende todo a costo. El PDF es gratuito, ¿ya? Así que para que sepan que eso está disponible. Bien, vamos a la palabra de Dios. Nosotros ya vamos en la 5ª semana de esta serie. En realidad es la 6ª semana si contamos el primer estudio que hicimos sobre la doctrina en sí. Y la declaración que quiero leer esta semana es esta. Creemos que el primer hombre pecó y que todos los hombres después son pecadores. ¿Ya? Hermanos, el pecado se puede definir de una forma ambigua, diciendo que el pecado es todo lo que desagrada a Dios. Eso podríamos decir. Y es una definición correcta, no está equivocada. Tenemos una definición bíblica en 1 de Juan 3:4, si quieren ir conmigo. 1 de Juan 3:4. Hoy vamos a ver muchos versículos. Eventualmente no voy a hablar mucho, sino que vamos a leer, ¿ya? Pero en esa introducción, busquen conmigo 1 de Juan 3, versículo 4. Nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces entendemos que cada infracción de la ley de Dios es pecado. Amén. Pero también podemos ir más allá de eso y considerar el corazón del asunto, ¿ya? Porque si bien nosotros podríamos mirar la acción de matar y decir que es pecado, pero si una persona aborrece o tiene odio en su corazón, también es pecado, aunque no haya matado a nadie todavía. Quizás tenemos el mandato directo y claro de no cometer adulterio, que prohíbe el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, cualquier aparición que sea. Pero Jesús va más allá de esa infracción y dice que si una persona mira a una mujer y desea a esa mujer en su corazón, tiene lujuria en su corazón, la codicia, esa persona ya es culpable de haber adulterado con ella en el corazón, ¿ya? Entonces, también podemos entender que el pecado incluye algunas cosas que son más allá de infracciones de la ley, ¿ya? De una manera muy quizás fariseica o una manera como legalista podríamos tratar de definirlo así. Solo si tú desobedeces estos 648 reglas es pecado, pero cualquier otra cosa está bien. No, va más allá de eso y llega al corazón. También la palabra de Dios habla de indulgencia dudosa. Cuando tú tienes duda respecto a algo y lo haces por esa duda y por no hacerlo con fe, también es pecado. Habla de eso en Romanos 14:23. La Biblia también habla de rebelión, habla de obstinación. Entonces podemos ir un poco más allá de las acciones y también llega hasta a actitudes pecaminosas. También pensamientos pueden ser pecaminosos. Por supuesto, la desobediencia, si yo siento en mi corazón algo que está de acuerdo con la Biblia y no lo hago, yo creo que también es pecado. Es como resistir la obra del Espíritu Santo en mí. Si yo ando con un tratado y yo siento que Dios quiere que yo le regale un tratado a alguien, ¿eso va en contra de la Biblia? No. Al contrario, Él quiere que todo el mundo reciba el Evangelio. Entonces, si yo percibo esto y digo no, también es pecado. Decirle no al Señor. De hecho, hay un versículo donde Jesús habla de la incredulidad. Y como no creer en Él es pecado. Eso está en Juan 16:9.
Entonces, por eso quizás yo le asigno una definición más ambigua, que es esta, que el pecado es todo lo que desagrada a Dios. ¿Ya? Nosotros tenemos la primera instancia del pecado. ¿En qué capítulo está, hermanos? La primera vez que el hombre pecó. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3. Específicamente el versículo 6. Podemos leerlo. Génesis 3, 6. Dice esto: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces nosotros tenemos la prohibición de Dios cuando Él dijo en el versículo 17 del versículo anterior, Él dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y después en el capítulo 3 tenemos el engaño, que Eva es engañada por Satanás, ¿cierto? La serpiente, el engañador. Nuestro adversario. Eso es lo que significa la palabra Satanás. Satanás significa adversario, nuestro enemigo. Él le engañó a ella. Pero es interesante cómo la Biblia habla de eso, de que ella fue engañada. Y después hace otro comentario sobre Adán. Yo no quiero citarlo incorrectamente, así que estoy buscando una referencia rapidito, que es 1 de Timoteo 2:14. Dice esto: dice, y Adán no fue engañado. Esto es interesante, ¿no? Eva fue engañada por el diablo, pero Adán sencillamente dijo: me da lo mismo lo que Dios dijo, yo voy a comer. Ella comió y después le ofreció a él, y él también pecó. Pero las escrituras hacen esa distinción, que ella fue engañada y Adán no. Eso es interesante, ¿ya? Romanos capítulo 5 es un versículo muy claro sobre este tema, ¿ya? A veces, cuando tú estudias algún tema, como soteriología, que es el estudio de la salvación, o este tema, amarteología, el estudio del pecado, a veces hay un versículo que es como el versículo que incluye todo. Si hablamos de la salvación y alguien me dice: pastor, ¿me puede dar un versículo que resume la salvación? Yo le digo Juan 3:16. ¿Ya? Romanos 5:12 dice esto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo amo este versículo. A veces la gente lee este versículo y imagina cosas que no están ahí. Entonces vamos a repasarlo lentito para ver lo que realmente dice, ¿ya? Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Entonces el hombre fue el medio por el cual el pecado entró en el mundo. Eso es lo que está diciendo el versículo. El hombre pecó. Y dice en la siguiente frase que el pecado entró en el mundo por la muerte. Perdón, la muerte entró en el mundo por el pecado. O sea, ¿cuál fue el medio de la muerte para que la muerte llegara al mundo? El pecado. Y dice, y por el pecado, la muerte. Y después dice que todos los seres humanos heredaron algo. ¿Qué es? Dice la muerte. No dice el pecado. Dice, y así, miren lo que dice el 12. Así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces nosotros heredamos las consecuencias del pecado. Todos nacimos ya habiendo
heredado el pecado. ¿Ya? La paga del pecado, la muerte. Disculpen, hablé mal. La última frase que dice, que todos han pecado. Entonces entendemos que todo ser humano es un pecador. Y hemos heredado la muerte, la consecuencia del pecado. Perdónenme si me equivoqué un par de veces. Que fue un poco largo el día, pero hay días así, ¿no? El hermano Alexi me escribió delante, me dijo, pastor, ¿cómo le va en su día? Y le dije, hermano, necesito un tazón de café. Y él respondió, hay días así, ¿ya? Hay días así. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Entonces, hermanos, lo que vamos a hacer en unos minutos más, yo creo que voy a asignar muchos versículos para que todos ustedes busquen versículos y entonces leamos juntos, ¿ya? Si esta estufa está dando mucho calor, pueden o bajarla o moverse de silla si fuese necesario. Hay esas dos opciones. Romanos 3, versículos 10 hasta el 19. Creo que es el primer culto que calentamos solo con esa estufa. Parece que viene mejor tiempo en estos días. Romanos 3, el versículo 10. Vamos a leer 10 hasta el 19. Si alguien te dice, el hombre es bueno, en lo profundo, en lo más adentro, es bueno. Solo hay que ayudarle a sacar eso. Mentira, totalmente falso. El hombre no es bueno. Y este pasaje es muy claro sobre esto. Dice, como está escrito, ¿cuántos justos hay? No hay justo, él dijo. Y si no fuese suficiente claro, ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Qué lindo mensaje, ¿no? Para hoy. Son todos inútiles. Llegan muchas visitas a la iglesia. Bienvenidos, son puros inútiles. Pero es lo que la Biblia dice. Tú y yo somos inútiles antes de Cristo. Dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El Señor sigue dando duro, ¿no? ¿Trajeron su casco hoy o no? Porque está un poco fuerte. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Yo recuerdo cuando trabajaba en un campamento en California, en las montañas, se llamaba Camp Mataki, que era una palabra indígena. Y Camp Mataki estaba en la cordillera, ¿ya? De hecho, es la misma cordillera que existe por la falla San Andrés que llega hasta Chile, porque esa falla llega hasta Alaska. Entonces están esas montañas por esa misma falla, la que tenemos nosotros por los Andes. Entonces estoy en las montañas y había una sequía, como suele haber en California. Y resulta que en California nosotros tenemos una serpiente muy miedosa, o que da mucho miedo, ¿ya? Una serpiente que con la cola hace así. ¿Ya? Quizás en la película han visto esa serpiente. Y por la columna, por detrás, la espalda, tiene diamantes, ¿ya? Y se llama espalda de diamante, ¿ya? O rattlesnake, cascabel. Entonces, lo que pasó este verano, que estaba trabajando en el campamento, por el tema de la sequía, todas las serpientes estaban bajando la montaña para buscar agua. ¿Ya? Entonces venían bajando y en nuestro campamento en cualquier momento teníamos 200 campistas. Y lo que pasaba es que entraban las serpientes y venían corriendo, gritando. ¡Ah! ¡Ah! Y mi jefe me decía, ya Kyle, ándate y mátalo. Entonces yo iba con una caña de pesca. ¿Y ustedes conocen ese cordón que se ocupa con la máquina para cortar el pasto? ¿Sí? Un cordón como verde. Con ese cordón le había puesto en los hoyos, los anillos de la caña de pesca, y al final le puse un nudo que aprendí en los Boy Scouts,
que es un nudo como de cowboy, que se puede agrandar y achicar. Entonces me acerco a las serpientes, le pongo, y tuve que estudiarles primero porque tenía mucho miedo, y aprendí cualquier cosa sobre ellos. El más grande que maté fue de casi 2 metros, ¿ya? Y gordo, grande, y lo comimos. ¿Ya? ¿Quieres, mi amor? Te llevo, ¿ya? Voy a salir a cazar y te llevo cascabel, ¿ya? Un trofeo para mi amor. Entonces le poníamos el lazo, lo decíamos el lazo arriba de la cabeza y le apretaba así. Y después se volvía loco. A veces asustándome como que se iba a romper la caña, pero se cansa. La serpiente es puro músculo. Y los músculos se cansa la serpiente. De repente se rinde. Y yo iba ahí por detrás de la cabeza, le agarraba, detrás de la cabeza, abría así y le sacaba su cabeza. Y uno pensaría que hasta ahí llegó. Yo he matado, no sé, entre 15 o 20. Perdí el cuento, la cuenta. La cuenta. No es cuento, es verdad. Pero no terminó la pelea, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cabeza es muy peligrosa. Porque aun cuando estén muertos, está funcionando sus reflejos. Entonces, si tú te acercas, pata pelada, como todo el mundo anda pata pelada en California, por el calor, y tú le pisas a esa serpiente, te va a morder, por reflejo, aunque esté muerto. Y eso puede suceder como por 10, 15 años, me dijo mi jefe, ¿ya? Entonces uno tiene que cavar mucho y después enterrarlo. Bien profundo lo dejábamos, ¿por qué? Por los perros, porque había muchos perros del campamento y por el olor podían hacer esto, le muerde y muere. Entonces yo maté mucho de esas serpientes, son súper peligrosas. Si te muerde, tú tienes, no recuerdo en mis estudios, pero tienes cierta cantidad de tiempo y ya tu brazo va a estar negro y ahí te tienen que quitar el brazo. Pero tienes como 30 minutos, 1 hora, no sé, para que te pongan el antiveneno. ¿Está bien dicho? El antiveneno. Antídoto. ¿Cómo? Antídoto. Antídoto. Ah, ya, bien. Y se hace con el mismo veneno. Entonces, ellos en su ciencia, no sé cómo lo hacen, pero con el veneno hacen lo que en inglés llaman el antiveneno o el antídoto. Y te lo inyectan y ahí te salvan la vida, pero es súper peligroso. Y el Señor está diciendo, yo les vi así como, algunas de las damas, no, pastor, deja, no sigas, pastor. El Señor dice, hablando de ti y de mí, que así es tu boca y tu lengua y tus labios. Tu pecaminosidad es tanta que sale del corazón y fluye de la boca, revelando lo pecador que eres. Es increíble hablar con la gente. Engaño, mentira, chisme, chistes de doble sentido, calumnias, cualquier maldad y cosa vil sale de las bocas de la gente. Y si no me crees, hace tiempo que andes con alguien perdido. Quizás estás rodeado de puros cristianos. Pero es impresionante la pecaminosidad del hombre. Su boca, dice el versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Ayer en nuestro país sucedió algo muy triste. Yo creo que ustedes conocen la noticia sobre las manos que derraman sangre inocente. Y yo hice un comentario público en las redes sociales dando mi opinión y docenas de personas se reían de mí. Ponían la reacción, me divierte. Y respondían con vulgaridades, atacándome. Fue súper feo. Y una de las mujeres de Coyhaique, que decía puras vulgaridades, yo le hice un clic en su perfil y abro su perfil y la primera publicación habla de la necesidad de tener compasión y alimentar a los perros que tienen hambre.
qué cosa más malvada que ella celebre la muerte de los bebés y que ruegue por compasión por los perros. Estamos viviendo en tiempos feos, donde la gente es escarnecedora. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Miren lo que dice el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo es culpable y condenado. Nadie puede decir, pero Dios, yo no sabía. Si la ley está hasta escrita en nuestros corazones. Miren lo que dice el versículo 23. Hudson, siéntate. El versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hudson, dije siéntate. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa todo? Todo significa todo, y eso es todo lo que significa todo. No significa más, no significa menos. Todos son pecadores. Todo hombre es pecador. Yo sé que esto no significa que en todo ser humano está la misma presencia en cuanto a cantidad de pecado. ¿Me entiendes? No todos los hombres pecamos de la misma forma y hasta el mismo punto, pero todos somos pecadores. Y sí significa que en cada hombre hay la misma ausencia de santidad. No hay nada bueno en nosotros. Somos pecadores. Alguien podría decir, pero pastor, es un poco fuerte y decir que no hay nada bueno en nosotros. Me gusta una cita de un predicador famoso de años pasados. Él dijo eso: no se puede difamar la naturaleza humana. Es peor de lo que las palabras pueden pintarla. Así dijo Charles Spurgeon. Cuando hablamos de la pecaminosidad del hombre, hermanos, nosotros somos tan viles que nuestra maldad sobrepasa la capacidad de comprender. Pero también, y a la vez, la sangre de Jesús y su resurrección son infinitamente más poderosas que nuestra pecaminosidad y nuestra inhabilidad de salvarnos. Vamos a dar unos versículos y les voy a pedir que los lean, ¿ya? Hermano Luis, ¿podría buscar Eclesiastés 7:20, por favor? Miguel, ¿puede buscar, por favor, Primero de Reyes 8:46? Raúl, ¿puede buscar Segundo de Crónicas 6:36? Jonah, ¿puedes buscar Salmo 14, 1 al 3, por favor? Voy a pedir a todos si pueden guardar sus celulares, por favor. Es un tiempo para poner atención a la palabra de Dios. En casa, cierto, podemos estar con el celular, pero aquí venimos para otra cosa. Jonah es el Salmo 14, 1 al 3. También está Marcelo. Salmo 51, versículo 5. Jorge, ¿me hace el favor de buscar a Salmo 53, 1 al 3? Juan, Salmo 130, versículo 3. Diego, ¿puede buscar el Salmo 143, versículo 2? Ignacio, no te di uno, ¿cierto? Proverbios 20, versículo 9. Maika, ¿puedes buscar Isaías 53, 6? 53, 6, Isaiah. Bien.
Isaías 53, 6. Hermano Luis, puede dejar su dedo ahí en el versículo que ya tiene. Le di uno, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y puede buscar también Isaías 64, 6. Miguel, puedes agregarle Jeremías 2, 22. Primero de Reyes 8, 46. Y puedes buscar también Jeremías 2, 22. Raúl puede buscar Juan 7, 19 también. Jonah puede buscar Gálatas 3, 22, además del que ya tienes. Marcelito, Santiago 2, 10. Jorge, primera de Juan 1, 8, por favor. Juan, primero de Juan 1, 10. Ya hasta ahí llegamos. Bueno, la semana pasada nosotros estudiamos acerca de que Dios hizo al hombre inocente, ¿cierto? Eso es lo que estudiamos. Pero después pecó. La Biblia dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Después, cuando Adán y Eva empezaron a procrear, dice esto en Génesis 5:3, dice, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Qué pasó entre Génesis 5:3 y Génesis capítulo 2? El pecado. La imagen de Dios, la semejanza de Dios fue manchada. El hombre pecó. Y luego Adán tuvo hijos, y sus hijos fueron pequeños pecadores. Y también lo son tus hijos. Si no me crees, puedes preguntar a sus profesores, ¿ya? Ellos te lo van a confirmar. No, a mi hijo no, sí, tu hijo sí. Todos los hijos, ¿ya? Vamos a leer unos versículos. Y quiero pedirles que pongan mucha atención a lo que dicen estos versículos acerca del pecado y la universalidad del pecado en el ser humano. Luis, ¿usted puede empezar con su versículo, por favor? Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay que hacer comentarios, ¿cierto? Está clarísimo. Primero de Reyes. Dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. ¿Puedes volver a leer lo que está dentro del paréntesis? Entre paréntesis dice, porque no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. El versículo que le di a Raúl es el mismo, pero en Crónicas. Raúl, ¿puede leer lo que dice en el paréntesis? Dice, pues no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Jonah, ¿puede leer los versículos de Salmo 14, 1 al 3? Salmo 14, 1 al 3. Wow, fuerte. Salmo 51, 5, creo que fue Marcelo. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, en su concepción, él fue concebido en pecado, dice. Salmo 53, 1 al 3.
Dicen necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso es cierto, casi igual que el 14. Salmo 130, versículo 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Salmo 143, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Proverbios 20, versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos Descarriamos, te voy a ir ayudando, hijo. Descarriamos por ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Jeremías 2, 22. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Qué versículo tan ilustrativo, ¿no? Aunque te pongas mucho jabón y te laves mucho, aún así tu mancha de pecado quedará. Juan 7, 19. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuran matarme? Nadie cumple la ley. Gálatas 3, 22. Versículo 22. Mala escritura nos cerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo prosperara a los creyentes. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Las escrituras lo encerró todo bajo pecado. Santiago 2:10. Porque cualquiera guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Es interesante, ¿no? ¿Por cuántos pecados Dios echó a Adán y Eva fuera del huerto? Por uno. Entonces, ¿cuántos pecados crees tú que Dios va a dejar entrar en el cielo? Ninguno. Cuando se trata de nosotros, hermanos, no tenemos ninguna esperanza del cielo. Hablando humanamente, hablando de mis fuerzas, mis méritos, aunque viviera toda mi vida para que ojalá mis buenas obras sean más que las malas, aún así yo voy directo al infierno. Aunque sea un solo pecado, dudo que haya alguien aquí presente que hoy día no pecó. Y si nosotros pensamos que solo pecamos una vez al día, que es muy optimista, son 365 veces en el día. La vecina la mamá de mi vecino falleció hace poco. Creo que él me dijo que tenía 86 años. Pero haz la matemática, 86 por 365. Wow.
solo hablando de un promedio muy optimista. Para la gente que no tiene a Cristo es difícil que vayan 10 minutos sin pecar. Pero si alguien guarda toda la ley y ofende en un solo punto, se hace culpable de todos. 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si una persona dice que no es pecador, que nunca ha pecado, alguien está mintiendo. ¿Dios o él? Y sabemos que de estos dos, alguien no miente. Dios no es hombre para que mienta. No es hijo del hombre para que se arrepienta. Dios no es mentiroso. Dios no puede mentir. Tito 1:2 dice que Dios no miente. Hermanos, si ni tuviéramos la Escritura, podríamos decir lo que dice esa declaración hoy. Si no tuviéramos Biblia y solo tenemos nuestros ojos, la experiencia humana, lo que observamos hoy, ayer y esta semana, hay tanta evidencia de la pecaminosidad del hombre en el día a día que nadie puede estar en desacuerdo con eso. Pero además hemos visto quizás docenas de versículos que una vez tras otra vez nos hablan del pecado del ser humano. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que darle lecciones a tu hijo de cómo pecar? ¿Sí? ¿Quién tuvo que enseñarle a su hijo cómo pecar? Aunque muchas veces sí les damos esas lecciones. Pero los niños pecan. Y no lo digo para minimizar, lo digo para enfatizar la pecaminosidad de los hombres, pequeños y grandes. Nosotros merecemos la muerte física, merecemos la muerte espiritual, merecemos la muerte, la segunda muerte, eterna separación de Cristo en el lago de fuego, porque estas son las consecuencias de nuestro pecado. La doctrina siempre es práctica, ¿ya? Entonces, quiero instarles en dos maneras esta tarde. Que uno, si tú no eres salvo, si todos pueden mirarme aquí, si tú no tienes certeza de tu salvación, no sabes qué te va a pasar al morir, dónde pasarás la eternidad, te ruego que hoy día resuelves el gran problema que tienes. ¿Cuál es el gran problema? Tú has pecado contra un Dios santo. Y un día toda su ira será revelada contra ti. Todo su enojo y su castigo santo en contra de tu pecado. Pero tú tienes esperanza. Dios te ofrece vida eterna. Tú puedes darte cuenta de tu pecado. Todavía hay tiempo. No has muerto todavía. Pero no esperes, porque la vida es muy frágil. La vida es muy corta. Arrepiéntete hoy y cree en el Señor Jesucristo. La única manera de ser salvo, es tener fe en la muerte, la sangre que Jesús derramó, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y si tú crees en esto, le pides a Dios salvación, creyendo que te va a salvar, Él te salvará. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás
salvo, tú y tu casa. Entonces no esperes más. Si tú no sabes si tienes salvación o no, por favor conversa conmigo. Aunque no me necesitas, tú tienes acceso directo a Dios. Solo necesitas a Jesús. Yo no puedo salvar a nadie. Pero si tienes dudas y quieres que te ayude a guiarte con tus dudas, feliz. Acércate, por favor. Y si tú tomas la decisión, y eso es para nuestros amigos aquí, la gente también en Facebook, si tú tomas la decisión de arrepentirte y creer en Cristo como Salvador, por favor déjame saber, para que yo pueda regocijarme contigo. Ahora, una aplicación para mis hermanos en Cristo. Los que, si tuviéramos los ojos cerrados y yo dijera, levanta tu mano si tú sabes a dónde vas cuando mueres, con certeza. Y tú levantarías la mano. Entonces eso es para ti. Cuando tú estás predicando el Evangelio y eres un ganador de almas, no veas al pecado como un tic en tu presentación del Evangelio. ¿Cierto? No pienses así. A ver. Como que cuando vas predicando el Evangelio, tienes estos puntos, ¿ya? Y dijiste, eres un pecador. Listo, terminé con este. Ya, próximo. Dios te ama. Listo, siguiente. No pienses así, hermano. No veas al pecado como un estorbo en tu presentación del Evangelio. El pecado es importante. Un predicador famoso de días pasados dijo eso. Primero la gente tiene que perderse para ser salvo. Jesús vino a buscar, ¿cierto? Y salvar lo que se había perdido. La gente aquí y aquí primero tienen que ser perdidos para que sean hallados por Cristo. ¿Ya? Entonces, háblales de la salvación. Yo recuerdo un día salí a ganar almas con un misionero nuevo. Y el misionero con experiencia dijo, ya, Caio, ándate con él. Para que le ayudes. Y yo, no, ¿quién soy yo para ayudar a alguien? Pero bueno, ya son 10 años en el campo misionero. Y eso es más que 6 meses. Ok. Y entonces salimos y íbamos alternando, hablando en las puertas con la gente. Y él habló con alguien. Y lo hizo así, como tic. Y al final le dijo, ¿y quieres orar conmigo ahora para pedir a Jesús que sea tu Salvador? Y el hombre dijo, bueno, y le tomó la mano y oraron. Y yo estaba mirando nomás. Y después el joven me dice, pastor, así me dijo, pastor, ¿tiene unas palabras de sabiduría para este nuevo creyente en Cristo? Y quedé como, ¿qué digo? ¿Qué puedo decir yo ahora? Y le digo al hombre, tengo una pregunta, ¿usted cree que ha pecado en algún momento en su vida? No, yo soy buena persona, me dijo. Entonces, ¿qué hice? Le volví a predicar el Evangelio de página 1. Empezamos de cero. Y después le expliqué a mi colega la importancia del pecado. La persona tiene que entender que es pecadora. Porque los buenos no van a entrar en el cielo. Los que se creen buenos, no. Nuestra justicia tiene que ser mayor, tiene que ser superior a la justicia de los fariseos si vamos a entrar en el cielo. Y mi justicia jamás será superior a la suya. Excepto humillándome, arrepintiéndome y teniendo fe en Cristo. Porque entonces Dios me regala a mí la perfecta justicia de Cristo. Y ahí sí soy aceptable. Ahí sí soy acepto en los amados. ¿Ya? Por la sangre y los méritos de Jesús. Entonces la aplicación sería esta. Que prediques el Evangelio. ¿Ya? Y que lo hagas no omitiendo el pecado,
Si puedo terminar con una ilustración más. Es una ilustración que aprendí de uno que se llama Ray Comfort. Y Ray Comfort decía eso en una prédica. Él decía, si yo me encontrara con alguien enfermo y yo tengo la cura, puedo darle una inyección y ya están sanos. Y llegan y yo le digo, ¿te puedo pinchar? Es para sanarte. Me van a mirar como loco. Y él dijo, eso es lo que pasa cuando tú te acercas a la gente y le dices, Cristo murió por ti y resucitó. Tú puedes ser salvo. Te van a mirar como loca. De hecho, para el mundo la cruz es locura. La predicación de la cruz es locura. Y él decía, pero si yo llevo a esta persona a un doctor y le hacen exámenes y el doctor le dice, tú estás enfermo. Y después yo le digo, yo tengo cómo sanarte. ¿Me dejas inyectarte? Te van a decir que sí. Y él dijo, entonces, ¿cómo vas a saltar el paso de hablar de pecado? Cuando la persona entiende que es culpable y condenada. Luego van a querer la solución. No en todos los casos, pero algunos. Así que mientras vamos pescando, hermanos, por hombres, no seamos negligentes con ese tema del pecado. Creemos que el primer hombre pecó y todos los hombres después son pecadores.